Buenas noches, por favor. Primera, También Buenas gustaría. noches. por favor, pueden escribir sus nombres en el chat que se les va a tomar en cuenta igual la asistencia. Gracias, Licen. De todas maneras, no se le escucha nada. Muchísimas gracias. Bueno, darle la bienvenida y agradecerle por haber aceptado la invitación que Funde le ha hecho para que pueda compartir sus conocimientos con ustedes, estimados participantes, al licenciado Javier Solís García. Licenciado, buenas noches, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos en estos 2 días. Buenas noches, muchas gracias a ustedes por la invitación. También saludarles a los colegas, compañeros que ya hemos pasado algunas clases también. Hemos tenido la oportunidad de dar esta docencia. Ahora estamos con auditorías diversas. Quería preguntar si el audio es correcto, ¿me escuchan bien? Sí, lo escuchamos. Gracias, Ariel. Entonces, tenemos 4 tipos de auditoría que nos han asignado. Estos 4 tipos de auditoría nos van a llevar a conocer un poco más de lo que es la auditoría gubernamental. Más quisiera yo empezar por la auditoría que es la más recurrente, vamos a decir, o que es la que más susceptible que anteriormente era la auditoría, nos habla de una verificación de normas. Una verificación de normas que para nosotros, como auditores, somos expertos, vamos a decir, eh, en lo que es la aplicación, ¿no? Porque nosotros siempre estamos leyendo normativa, somos bien curiosos, ¿no? Acerca de cómo dice la norma que debe establecerse. Entonces, para esto vamos a compartir una diapositiva. Vamos a comenzar a compartir. Se ve en la pantalla. Sí, Ya, gracias. Vamos adelante. Auditoría de cumplimiento. Normas de auditoría de cumplimiento. Vamos a ir primeramente con la introducción. Eh, Vamos a tener más adelante un pequeño break de unos 5 minutos para poder tomar un poco de líquido, un poco distendernos, ¿no? Pero vamos a empezar. Dice las normas de auditoría de cumplimiento 2024. Esta norma es relativamente nueva, ¿no? Estamos a 2025 y estas normas han sido modificadas tras una, una, una acción de inconstitucionalidad presentada en una auditoría de cumplimiento que se le hizo al exalcalde Luis Revilla. Entonces, le hicieron un proceso y él apeló y dijo que eh, la norma fomentaba mecanismos alternos. Es decir, si el auditor empezaba a hacer la auditoría y él detectaba que había un daño económico, él podía munirse de la evidencia y que se pueda recuperar estos montos, pero dentro de la auditoría. Entonces, plantearon que vulneraba el derecho, ¿no?
de las personas, el derecho de buena fe, y producto de esto, eh, dijeron que esta norma vulnera la Constitución, el debido proceso también. A partir de esto, ¿no?, de auditoría gubernamental va cambiando la postura y definen una nueva norma. Y estas normas son publicadas y se pide a todos que se adecúen a las de auditoría interna. También solamente las unidades de auditoría interna puede de la Contraloría, obviamente, pero no puede ser una firma externa. Una firma externa no de este tipo de auditorías. Había varios aspectos, como el ser de poder presentar el informe, recibir las aclaraciones, someter un procedimiento de aclaración, enviar a Contraloría, porque la Contraloría puede evaluar. Entonces, esto lleva mucho tiempo, no se puede. El informe de auditoría lo someta a revisión, después a procedimiento de aclaración, presenten descargo, se presente otra vez a la Contraloría evalúe mínimo unos 2 años, un poco más, para que un informe pueda salir con dictamen del Contralor como prueba constituida. Por la vía coactiva fiscal de los montos. Estamos hablando de... Entonces, que una firma de auditoría externa, ustedes saben que los contratos son de 5 meses, o máximo 6 meses, ¿no? En el mejor de los casos, ¿no? Que pueda, no podríamos por 2 años, por 3 años a una firma de auditoría externa. Y la independencia también tendríamos que ver, ¿no? Aspectos técnicos, la Contraloría los ha evaluado y en su momento ha determinado que no, las firmas de auditoría externa no hagan este tipo de auditorías. Entonces dice, la aplicación, estas normas son de aplicación obligatoria en la práctica de comprendido en los artículos 3 y 4. Entonces, todas las entidades, ¿no? El 3 y 4 de la ley de la Contraloría de Auditoría Interna. La auditoría, como ya saben, es la comunicación, ¿no? Y objetiva, ¿no? Porque como autores analizar objetivos de la evidencia, ¿no? Nos pueden presentar un montón de evidencia, pero ¿cuál es el objeto y el objetivo de nuestra auditoría? Tiene que estar ligado. Informamos el grado de condición de la información examinada y los criterios establecidos, ¿no? Lo que debe ser en los procedimientos. Así se espera que sea. Entonces, manual, ¿no?, de control. Vamos. Un auditivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento jurídico y administrativo y otras normas legales, y o el cumplimiento de objetivos y resultados relacionados con la aplicación de recursos públicos.
Esta parte de la definición ha sido modificada también en la parte de objetivos y resultados. Disculpen, colegas, creo que fue mi internet, falló. No tengan inconvenientes. A veces tenemos una línea, dos líneas para conectarnos. Y en este caso está fallando las dos. Ahora voy a conectar a una tercera. Por favor, denme unos minutitos. Bueno, no sé si me escuchan. ¿Me escuchan? Sí, licenciado, se le escucha. Muchas gracias. Me disculpan, falló mi internet, no sé qué ha pasado. Está haciendo mucho viento, tal vez. Me imagino que fue un desperfecto técnico. Estoy utilizando mi dispositivo móvil. Pero como les explicaba, mis queridos colegas, esta norma de auditoría nos va a plantear una serie de retos en el objetivo. Ella decía, antes no se pedía que se evalúen los resultados específicamente. Pero ¿por qué piden que se evalúen los resultados? Porque muchas veces en las auditorías de cumplimiento, nosotros, como auditores, podemos determinar un daño a, por ejemplo, en un caso de un proyecto que haya construido un edificio, eh, que hayan dado como objetivo para satisfacer las necesidades de vivienda, ¿no? Entonces, eh, ustedes van a ver
Hay algunas comunidades urbanas, se llama, en varios departamentos. La Agencia Estatal de Vivienda construyó varios proyectos. Entonces, estos proyectos se hicieron, ¿no? Como urbanizaciones, como condominios, para vender a las personas. ¿Qué pasó? Entonces, en el tiempo no se pudieron sanear los documentos, no se pudieron sanear en la alcaldía, demoró mucho. Debido a estos inconvenientes, estas construcciones comenzaron a presentar deterioro por la falta de habitabilidad. Entonces, cuando ya la gente no vive en un lugar, los bienes se deterioran y van presentando, ¿no? Dificultades. Y en estos casos no se pudo vender. Se planeaba vender a las personas a un precio, ¿no? Muy accesible, social, y no se pudo vender. Entonces hubo denuncias, se planteó a la Contraloría que se haga una auditoría para que se determinen los resultados, porque son viviendas deshabitadas, ¿no? Parecen fantasmas. Nadie vive en esos lugares. Y son bloques de edificios grandes, ¿no? De muchos departamentos. Entonces, la Contraloría hace una evaluación. La Contraloría va a ver estas construcciones que se han hecho. Evidentemente, no habita nadie, pero la Contraloría pide documentación para hacer una evaluación objetiva. ¿Y qué pasa en esta evaluación objetiva? Eh, la Contraloría dice, está bien en la forma, porque acuérdense que el artículo 1, inciso C de la ley 1178 dice que todo servidor o ex servidor público pueda lograr responder por sus acciones en el desempeño, ¿no? De sus labores. No solamente dice por los objetivos, también por la forma y el resultado. Entonces, ya hay tres cosas: el objetivo, la forma y el resultado. Entonces, para nosotros es muy importante el objetivo. Se construyó, se quería construir un edificio para satisfacer necesidades habitacionales de mucha gente. Sí, se construyó, se logró el objetivo, se puede decir. Después otro objetivo era la forma. Se cumplió con los procedimientos, hay respaldos, los desembolsos están sustentados. Sí, la Contraloría verificó, dijo, están sustentados. Ahora, vamos a analizar el resultado. ¿Hay gente viviendo? ¿Se redució el déficit habitacional en Bolivia? No, no hay. Están vacías. Pero hay una situación, se advirtió. Los documentos, o sea, el accionar de la administración actual, de la institución, está procurando, ¿no? Y está agotando acciones para que esos bienes se puedan vender, porque no se podían vender por el derecho propietario, ¿no? Por el fraccionamiento horizontal. Pero actualmente hay una ley de la alcaldía que ya permite eso, están saneando, están derechos reales, están cotejando, ¿no? La medición para que no haya susceptibilidades, pero existe la posibilidad entonces de que puedan ser habitables. Existe la posibilidad. Entonces la Contraloría dice, los resultados puede ser que se den. No corresponde en este momento hacer una auditoría, porque hay que esperar, ¿no? Que se puedan vender las soluciones habitacionales, se pueda tener la recaudación y después, posteriormente, ahí sí, cuando esté saneado, cuando la acción de la administración haya terminado, porque estas responsabilidades no prescriben, ya no prescriben. Desde el 2007 ya no prescriben. Entonces,
hay que tener cuidado de eso, ¿no? No hay prisa. Si producto de esa falla han gastado más recursos, se puede medir. Eso se llama responsabilidad objetiva. Medir de una forma integral todos los gastos que ha generado una mala decisión. ¿Quién no saneó el documento? ¿No? Producto de eso no se vendió. Entonces, se puede repetir, ¿no? Todos los pagos que se incurran de mantenimiento, ¿no? De derecho propietario, los abogados, todo lo que se pague, se puede repetir a esas personas posteriormente, ¿no? Pero lo que se quiere es que haya resultados. No se puede abandonar los proyectos, ¿no? Muchas veces la gente dice, no, está en auditoría interna, ya está en auditoría interna, no se puede tocar, no se puede hacer nada porque ya hemos remitido la documentación a auditoría interna. Eso no significa nada. Porque mandar a auditoría interna un proyecto está bien, puedes mandar a auditoría, puedes mandar a la unidad legal, puedes mandar a unidad de transparencia, pero las acciones de la gerencia, ¿no? Como dice el artículo 33 de la ley 1178, decisiones gerenciales, siempre se va a evaluar que haya tomado una acción oportuna y en beneficio de la institución. Entonces, tú no puedes decir, no hice nada porque mandé auditoría interna, ¿no? El proyecto se estaba cayendo, había una serie de problemas de saneamiento, yo no quería saber nada. Lo mandé a auditoría interna. No, tú debes sanear, tú debes agotar las acciones administrativas. Tienes que lograr que el resultado, ¿no? El perjuicio cierto no se materialice. Eso es lo que tenemos que agotar como administradores. No sé si es que hasta aquí se ha entendido o hay alguna duda. Muy bien. Entonces, vamos a continuar. Deme un segundo. Vamos a publicar. Muy bien. Componentes de la auditoría de cumplimiento. ¿Cuáles son los componentes? Primero, la planificación. Hay que planificar. Toda auditoría se debe planificar de tal forma que se logren los objetivos del examen. Tenemos que hacer una buena planificación. Para esto es necesario tener un buen juicio profesional, también tener pericia y experiencia. Normalmente los planificadores son gente que ya ha visto muchos de estos tipos de auditoría. Entonces saben dónde más o menos hay las deficiencias y ellos nos colaboran. Son muy buena ayuda en la planificación los gerentes, las personas que han tenido más experiencia, ¿no? Y esta planificación debe posibilitar un adecuado desarrollo del resto de las etapas de la auditoría, facilitando su administración y una utilización eficiente de los recursos humanos y materiales involucrados. Entonces, para nosotros la planificación es muy importante. Yo diría, inclusive, colegas, y esto va a ser parte del trabajo que vamos a dar, ¿no? En las actividades que se va a publicar seguramente en la nube. Antes de hacer la planificación, uno debe hacer un relevamiento de auditoría. Tiene que hacer un relevamiento. Hay un relevamiento que es general, que las normas generales de auditoría nos dicen que hagamos en la 217, la norma de relevamiento, para ver la auditabilidad. Pero hay una norma específica también, un procedimiento para hacer un relevamiento cuando es auditoría de cumplimiento.
En este relevamiento, lo que se ve es si la auditoría va a ser ejecutada de forma mediata o inmediata, o no es auditable, ¿no? Mediata quiere decir que el auditor interno va a programar la auditoría en unos años, se puede decir, ¿no? No puede ser al año o dentro de 2 años, ¿no? Y hay auditorías inmediatas, como su nombre dice, dentro de las auditorías no programadas, vamos a pedir que se incorpore, ¿no? Es de mucho riesgo estas auditorías. Es para evitar que el daño se concretice, ¿no? Entonces la MAE puede decir es ya, o la Contraloría puede decir es ya. Normalmente la Contraloría nos pide este tipo de relevamientos. Y el relevamiento es una forma de asegurarnos, porque eh, como ejemplo, ¿no? Es bueno siempre con los ejemplos para poder entender. Antes, estamos en planificación, pero hay una fase que se llama relevamiento de información. Entonces, la Contraloría, por ejemplo, estos últimos meses nos pidió un relevamiento a raíz de una denuncia que hicieron en un proyecto abandonado desde el 2007, tengo entendido. Antes inclusive que la institución fuera creada, tenía otros nombres la institución, pero denunciaron un proyecto, ¿no? En medios de prensa, dijeron, se ha ejecutado un proyecto y lo han abandonado. Claro, uno ve y dice, es un proyecto actual, pero no, ese proyecto ya era desde el 2007. Pero ¿qué pasó? La Contraloría dice, no tenemos información, no nos da tiempo, así que auditoría interna, hágase cargo. Ve si es auditable, vea si es inmediato, es decir, ya nomás, o mediato o no es auditable. Entonces, lo primero que hay que hacer en el relevamiento es conocer los antecedentes, ¿no? Y coloquen atención, porque eso, como les digo, va a ser parte del foro, de sus actividades complementarias, ¿no? Que tienen que presentar. En el relevamiento uno va a ver quién está pidiendo antecedentes, ¿no? ¿Quién está pidiendo? Está pidiendo la MAE, está pidiendo la Contraloría. ¿Quién ha originado la petición? ¿No? De eso tenemos que ver. El objetivo, ¿no? El objetivo del relevamiento de información consiste en acumulación y evaluación de documentación relacionada con el proyecto. Y este objetivo es bien importante, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver si hay documentación, tenemos que asegurarnos que haya documentación original. Y ese es un problema cuando se trata de gestiones anteriores. Antes, cuando no encontrábamos, podríamos decir a la Contraloría, no encontramos, nos retiramos la auditoría, cerramos la auditoría, etcétera. Ahora no existe. Cuando uno abre, no existe esa salida. Ahora, cuando uno apertura una auditoría, ya no la puede cerrar. Es decir, tiene que ir hasta el final. Por eso los relevamientos son claves para hacer la auditoría. Y en el relevamiento tenemos que asegurarnos que exista documentación original. Entonces, nosotros un procedimiento que utilizamos es circularización, ¿no es cierto? No hay los documentos completos en la institución, normalmente falta cuando son de gestiones anteriores. Entonces, la Contraloría nos obliga a ir a entes relacionados, no a terceros, confirmación con terceros. En este caso, este proyecto se había ejecutado con un ministerio, había entrado como administrador de recursos el Fondecip, que es como un banco, vamos a decir, ¿no? Que administra fondos, fideicomiso, ¿no?
Y este Fondecip había también trasladado los recursos para administración a una cooperativa X, y la cooperativa hizo un contrato con una empresa, ¿no es cierto? Entonces, se disgregaba muchas personas en este relevamiento. Nosotros pedimos documentación, el Fondecip nos dijo, he pasado lo que tengo en original, pedimos a la cooperativa los desembolsos, pedimos a la empresa, pero cuando nos respondieron, nadie tenía documentación original, sobre todo de los pagos. Eh, Nosotros nos extrañó, ¿no? Porque los bancos normalmente tienen esa documentación, pero en este caso, esta cooperativa nos envió una nota diciendo que la documentación había sido secuestrada por la fiscalía por una denuncia penal al exdirector, ¿no? De esa institución. Entonces nosotros pedimos, ¿no? El documento de secuestro para que podamos ver la integridad de los documentos que habrían sido secuestrados, ¿no? Por parte de la fiscalía. Y pedimos esa información, nos dieron, no pudimos ver los pagos, no había desembolsos originales, documentos originales, y nos enteramos que este proceso había estado denunciado penalmente ya el 2011, y el proceso penal estaba yendo por la eh, jurisdicción de Sucre. Entonces nos remitimos fuimos a la fiscalía en Sucre a pedir la carpeta, ¿no? De las pruebas de la fiscalía, porque la fiscalía ya se estaba haciendo cargo, y en la carpeta tampoco encontramos originales, para nuestra sorpresa. Entonces fue una situación que nosotros agotamos todos los procedimientos, ¿no? Fuimos a hablar con la Contraloría, les mostramos las notas, les mostramos cuántas veces hicimos las solicitudes, inclusive a la ASFI pedimos que nos ayude, pero fue un parto, como decimos. No se pudo encontrar la documentación. Y la Contraloría nos dijo que esperemos esta parte del proceso penal, que eso ya se estaba ventilando por esa vía, y que hagamos seguimiento. En este caso, el relevamiento fue exitoso porque nos dimos cuenta. Imagínense que en el relevamiento nos hubiéramos conformado con fotocopias simples, y cuando ya hubiéramos aperturado la auditoría, la programamos y nos damos cuenta que no hay documentación original. ¿Cómo remitimos las pruebas para el Contralor? La Contraloría ya no nos podría permitir cerrar la auditoría. Y esa es la característica de esta nueva norma de auditoría de cumplimiento. Ya no se puede cerrar. Entonces, por eso es bien importante la planificación. Hay que planificar bien. Y la planificación, como dice aquí, también no tiene un carácter rígido. El auditor debe estar preparado, ¿no? Como les he comentado, a cada circunstancia se presenta, ¿no? A veces planificamos, va a ser por esta vía, vamos a hacer una circularización. No, no es suficiente. Hay que viajar, hay que ir, hay que entrevistar, hay que tomar fotografías, una serie de procedimientos que se van adicionando, ¿eh? Es normal, ¿no? Porque no hay nada escrito. En estos procedimientos son tan especiales, cada proyecto, cada auditoría es tan especial, tan única, cada caso es tan particular que tenemos que estar bien abiertos, ¿no? A crear procedimientos, a agotar procedimientos. Por eso no puede ser rígido. El auditor debe estar preparado para modificar el periodo de la auditoría, los programas, cuando el desarrollo del mismo se encuentre con circunstancias no previstas o elementos desconocidos que puedan modificar. También la planificación, ¿no? Las modificaciones que ameriten deben ser documentadas. ¿Por qué estamos modificando, ¿no?
No podemos hacer una modificación en documento sin tener respaldo, ¿no? Yo estoy aperturando porque tengo notas de devolución que me dijeron que no hay esta documentación. Entonces, en base a eso, estoy aperturando otros procedimientos, ¿no? Tengo que viajar, tengo que pedir pasajes, tengo que pedir viáticos, tengo que pedir un abogado especialista, ¿no? Que me acompañe a la fiscalía, porque yo no tengo pase, ¿no? Pase jurídico para hacer esos procedimientos. Entonces, la planificación no debe entenderse como únicamente como una etapa inicial, ¿no? Anterior a la ejecución del trabajo, sino en todo el trabajo tenemos que estar atentos. ¿Qué se va a presentar? Son muchos casos, ¿no? Imagínense ustedes las denuncias que pueden tener, ¿no? De cada mal manejo, fondos en avance, construcciones en proceso, eh, no sé, cajas chicas, inventarios, activos, tanta denuncia, ¿no? Tanta denuncia y tenemos que estar siempre atentos. La planificación también, ¿no? Debe contar con el apoyo legal siempre, siempre el abogado. Porque el abogado tipifica, ¿no? La conducta, tipifica el hecho. Nosotros podemos reconocer y nuestra obligación es reconocer qué norma se ha vulnerado. Tenemos que reconocer, tenemos que mostrar y somos expertos en eso. Pero para tipificar un cuadro, no sé, una figura penal o una figura hasta civil, ¿no? Para ir por la vía coactiva, es el abogado. Nosotros no podemos tipificar como auditores, jamás. A veces nos presionan, nos mandan notas, ¿no? Dice, tipifique usted. No podemos. No podemos, nos podemos equivocar, no tenemos competencia, no hemos estudiado derecho, no sabemos la doctrina jurídica, no podemos no ser tan osados como para hacer criterios jurídicos, no nos da la capacitación. El criterio de auditoría es el deber ser, ¿no? Constituido por el ordenamiento jurídico, como les decía, y otras normas aplicables, obligaciones contractuales, ¿no? Objetivos y resultados con el uso de recursos públicos. Y otras normas, y otras normas legales aplicables. Esto viene de la definición de auditoría. No sé si estamos aquí, aquí, en la definición. Dice, es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito Ven, de... Daniela, ven, ven, ven. Esa es la chinchosa. ¿Cómo lo va a doña Teresa se va a acercar? Pero tú no les conoces, su hermana igual ahí, Sí, ella es más lesbiana. es así. Se resfriará, ¿qué vamos? Ya está resfriada. Bueno, parece que el micrófono de nuestro colega se activó. Vamos a continuar. Entonces, como les decía, Buenas noches. Ahora no le Alejandro. ¿Cómo está doña Teresita? Muy buenas noches. Estoy viniendo a darle cuerpita para que vaya. Gracias, Teresita. muchas gracias. vamos a Que le pedir vaya bien, doña Oiga. Teresita. a Efraín Aguilar que pueda apagar su micrófono. Pásenos ya menos cuartos. ¿Ves? ¿Nos puede ayudar la moderadora a silenciar? ¿Es posible? Creo que ya, ¿no? Sí. Está bien. Muchas gracias. Entonces, como les decía, en la definición de auditoría dice que es la acumulación y examen sistemático y objetivo de evidencia con el propósito de expresar una opinión independiente sobre el cumplimiento del ordenamiento jurídico y otras normas aplicables.
otras normas legales aplicables. ¿Cuáles eran estas otras normas legales aplicables? ¿Qué piensan ustedes? Una pregunta a los colegas. ¿Por qué? Nos dice el cumplimiento del ordenamiento jurídico administrativo y otras normas legales aplicables. ¿Por qué han colocado estas otras normas legales aplicables? ¿Qué piensan ustedes? Rodrigo Rivas, ¿qué piensa? ¿A qué se refiere esta definición de auditoría de cumplimiento? Otras normas legales aplicables. No está Rodrigo. Licen. Hola. Adelante. Licen, bueno, cuando dice otras normas relacionadas, es que nosotros debemos apoyar nuestro trabajo en base a la normativa. Si hubiera, por ejemplo, casos de tributación, entonces nos tendremos que apoyar pues en el Código Tributario. O si vemos el tema de la constitución de la entidad o de la empresa, tendríamos que ver, si es empresa privada, tendríamos que ver el tema del Código de Comercio. Entonces, una serie de normas que van a apoyar y sustentar el trabajo que hemos realizado. Perfecto. Es así mismo. Tenemos el ordenamiento jurídico administrativo, ¿no? Pero hay otras normas, como dice nuestro colega, ¿no? El Código Tributario, el Código Civil, ¿no? Y son otras normas que nos van a sustentar porque la doctrina, ¿no? De estas tienen un alcance, ¿no? Bien profundo, ¿no? Los contratos, por ejemplo, están ahí, la de voluntad entre partes, está establecido el inicio de los contratos en estos códigos. Entonces, los abogados son los que conocen mucho de esto. Agradezco mucho, licenciado Garnica. Vamos a continuar. Es una consulta, ¿verdad? Entonces, en la planificación, decíamos, ¿no? Se debe elaborar después un MPA, un memorándum de planificación de auditoría. La norma nos dice que hay que elaborar este MPA, ¿no? Y lo que ha cambiado también en esta auditoría es que normalmente en el MPA nosotros evaluamos los riesgos para definir la naturaleza, la oportunidad, ¿no? Y el alcance de nuestros procedimientos. Pero la Contraloría ha eliminado la evaluación del control interno. Si ustedes revisan la norma de cumplimiento, ya no pide evaluación de control interno. Solamente pide ahora un relato de hechos. Dice, no, y el objeto ya se conoce. Ustedes tienen que relatar los hechos. Entonces, nos procedemos a relatar, ¿no? Se suscribió un convenio, producto de esto una adenda, posteriormente se emitió un desembolso, se autorizó un anticipo, todo un relato de hechos. ¿Cómo ocurrió desde el inicio, ¿no? Cómo se originó hasta el final, hasta el último accionar. Tenemos que manejar bien, tenemos que conocer bien, no podemos hacer de forma subjetiva. Es esto lo que pide la Contraloría ahora, ¿no? Después está la supervisión también, ¿no? Tiene que tener el equipo de auditoría una buena supervisión. Es bien importante la supervisión porque, como dice, ¿no? Tiene que ser personal experimentado, ¿no? Ya un supervisor experimentado sabe que, ¿no? En qué tipo de desembolsos estás manejando. Te dicen, no, 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 no. Eso circulariza con tiempo, no nos va a alcanzar. No hagas este procedimiento de forma extemporánea. El supervisor está detrás de todos esos, ¿no? Detalles que el auditor tal vez no los pueda verificar. Pero el supervisor tiene una supervisión, como decimos, ¿no? Dirige los esfuerzos del equipo de auditoría, la consecución del objetivo, ¿no? Presiona al equipo también. No hay que viajar. Tenemos que hacer esto. Vamos a la Contraloría, haremos consulta al jurídico.
motivaremos reunión entre especialistas. El supervisor está de pleno, no es subjetivo el criterio que están tomando. Vamos a uniformar. El supervisor tiene que ser bien capacitado. Yo hallo que el supervisor de la unidad de auditoría interna es el que más trabajo carga, ¿no? Pero son los que más dominan también técnicamente las auditorías. Es un cargo muy esforzado, muy respetuoso también. La evidencia, ¿no? Hay que documentar. Dice, la evidencia debe ser competente y suficiente para sustentar los hallazgos y conclusiones del auditor. La evidencia es clave porque no se olviden que estas auditorías van a ir a un juicio y siempre tenemos que colocarnos en el zapato de los otros, ¿no? No es bonito involucrar a personas, ¿no? No, ha malversado, ya hay que hacer la auditoría, hay que hacer el procedimiento, la auditoría civil, penal. Sí, está bien, pero esas personas tienen familia, no tienen hijos, tienen necesidades, no se puede hacer así de la noche a la mañana. Los hechos, la documentación tiene que hablar. Por eso es que tenemos que esforzarnos tanto para obtener evidencia. Tiene que ser una evidencia, pero incontestable, irrefutable. Tiene que ser actos que todos los que vean concluyan de la misma manera como nosotros hemos concluido. Entonces, realmente es un arte obtener la evidencia, ¿no? Hay, la mejor evidencia, como dicen, ¿no? Es de fuentes independientes de la entidad auditada. Es en auditoría de cumplimiento es mejor eso. Porque tú tienes información en la entidad, pero una confirmación de un tercero es mucho más fuerte, ¿no? En auditorías, por ejemplo, la experiencia, ¿no? Que hemos visto eh, en municipios, por ejemplo. Hay, eh, no sé si alguna, sí creo que me han comentado alguna vez que han trabajado en municipios también, pero siempre hay fondos en avance, ¿no es cierto? Hay una actividad, es para mañana y no se sabe qué hacer, no vamos a alcanzar para hacer un proceso de contratación, tenemos que sacar dinero. Ya, gira cheque, ¿quién va a sacar el cheque? Ya vean el manual, ¿quién se hace cargo? El tesorero. El tesorero saca el cheque, ¿cuánto va a sacar? No, hacen un presupuesto que saque 100,000, 50,000, quién sabe. Saca. Después, él se olvida descargar. O resulta, ¿no? Que estos funcionarios dicen, no, yo saqué el dinero, evidentemente lo cobré, pero en la esquina me pidió el alcalde o el secretario o el director me pidió el dinero, ¿no? Yo no sé, yo no lo administré el dinero. Y no hay descargos, no hay descargos. Se hace la auditoría y presentan procedimientos de aclaración ellos, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado porque la gente hace aparecer documentos originales en el descargo, ¿no? Presenta facturas originales, actas de entrega originales, contratos originales. Y una auditoría desconfía porque esos documentos debieron estar en la institución. ¿Qué hace un documento en la mano de un tercero, ¿no? Del que se fue? ¿Qué hace cuando está en su casa? Un contrato, una factura, una acta de entrega y presentan esos documentos a la Contraloría o a las unidades de auditoría interna también para descargo. Al parecer, yo pregunto, si usted está trabajando en la unidad de auditoría interna y hace una observación por fondos en avance que no tienen, hay desembolsos que no tienen descargo y después le presentan los ex servidores
una factura original. ¿Usted confía en esa factura? Pregunto aquí a la clase. Mabel Miranda, ¿usted confiaría si le presentan una factura en un procedimiento de descargo? Buenas noches, licenciado. Bueno, en un principio todos los descargos siempre tienen que estar juntamente con sus comprobantes de pago, ¿no? Entonces, si no estaba en el momento de la auditoría, entonces no se podría considerar porque no estaban en las carpetas, ¿no? Tendría que haber una explicación razonable de por qué no estaban en las carpetas de la del proceso, ¿no? De pago o un proceso de contratación o en las planillas, no sé, ¿no? Entonces, yo creo que es muy dudosa la procedencia porque puede ser que se haya fabricado en ese instante para poder subsanar o levantar la observación, pero no, ya tendría que verificarse, ¿no? Si realmente ese documento ha sido elaborado en su momento cuando se ha ejecutado el pago o la contratación o el planillado. Excelente. Es eso, ¿no? No podemos confiar. Hay un riesgo muy grande en recibir documentación de ese tipo, ¿no? Como dice Mabel, eso debería estar, según las normas básicas de contabilidad integrada, adjunto a su comprobante. Tendría que haber una explicación muy buena, como dice, ¿no? Pero hay explicaciones, ¿no? Dice, no, la alcaldía sufrió un ataque, tuve que sacar la documentación. Puede haber excusas, puede haber, no sé. Pero en el fondo, lo que nos interesa en esta evidencia es la verdad material. La verdad material es si de verdad el suceso aconteció o es falso, porque en muchos casos que han presentado facturas como descargo, en ese momento nosotros no hemos aceptado la factura de pleno y hemos circularizado impuestos internos para verificar si la factura se ha dosificado en ese tiempo, si la factura ha sido pagada, ¿no? Sus obligaciones, si es por ese importe. Y en varios casos se ha visto que no correspondía, era una factura clonada o que no era de la empresa. Peor, ¿no? Porque imagínense una factura falsa y ya teníamos que analizar nosotros, ¿no? Era responsabilidad civil, pero tendríamos que hacer una ampliación en la planificación, tal vez para ir a una responsabilidad penal, ¿no? Se complica. A veces las personas presentan descargos. No, como dice Mabel, no, yo tengo un membretado, yo tengo una copia. Presenta, haz cuadrar, ¿no? Y después uno confronta esos documentos, ¿no? Llama a las personas y les dice, ¿usted ha firmado este documento? No, no lo firmé. Yo no estaba en ese tiempo, le puedo mostrar, yo estaba en otro lugar, justo, ¿no? Estaba de baja médica, no sé, mire la fecha, han firmado por mí. Han suplantado mi firma. Eso ya es peor, ¿no? Falsedad ideológica, falsedad material. Se meten en problemas más grandes por hacer esas apariciones, vamos a decir, de documentación real, ¿no? Verdadera. Pero lo que tenemos que ver es la verdad material. O sea, sucedió, se compró. Si se compró dónde está el bien, hay que ir a verificar. Hay un acta de entrega. ¿Quiénes participaron? Vamos a circularizar a la comisión. Hay que verificar el bien. Fuentes independientes es lo mejor.
¿no? Y también, como dice el inciso C, directamente por el auditor gubernamental, ejemplo, a través de recuentos físicos, observación, cálculos, inspección física. Es mejor ir. Bueno, eh, vamos a hacer una pausa, por favor, de unos 3 minutitos para poder tomar un poquito de agua. Mi garganta se secó. Y volvemos en 3 minutos, ¿está bien? Hacemos una pequeña pausa. Está bien, licenciado. Entramos. Hablábamos que esta evidencia en la auditoría es muy importante. Y también hablábamos que no podemos confiar en cualquier evidencia que nos presentan como auditores. Hay que confirmar. Y más cuando aparecen documentos verdaderos, ¿no? Después de cuando fueron auditados. En el periodo que se auditó no los encontramos y aparecieron. Es muy riesgoso esos casos, ¿no? También la evidencia es competente cuando se trata de documentación original o legalizada, de acuerdo al artículo 1311, ¿no? Del Código Civil. Documentación legalizada. Nos tienen que entregar con la firma del funcionario que custodia esa documentación y que tiene autoridad competente, ¿no? Para hacer este tipo de acciones. Tenemos que verificar, ¿no? Que esté el original en su custodia. Es bueno, ¿no? Nos han legalizado, podría pedir, ¿no? Verificar el documento. Es bueno eso, hacer, agotar. La evidencia es suficiente si basta para sustentar las conclusiones. Para ello debe ejercitar su juicio profesional, ¿no? Yo voy a pedir documentación legalizada de todos los desembolsos de la institución en el periodo 2024. No es necesario. Voy a pedir del mes. No. Voy a pedir de un pago en el cual yo tengo dudas. Sí, está bien. Ese es evidencia suficiente porque estoy delimitando mi alcance. No tengo que pedir de todo. Inclusive la documentación que nos presentan de descargo, hay que revisar toda la documentación. Toda la documentación. Presentan folders y archivadores de palanca y todo junto. Hay que revisar documento por documento. Porque algún colega yo he escuchado en procedimientos de descargo, presentan con memoriales o con notas, ¿no? Dicen, estoy presentando formulario, acta de ingreso, número tantos, estoy presentando informe de fecha tantos, con cite tantos, estoy presentando fojas número 50 de actas de validación, no sé. Imagínense, todo un listado de documentación, yo tengo que revisar uno por uno. Y documento por documento tengo que pronunciar, ¿no? El documento ha sido ya evaluado en una primera instancia, ¿no? No me están volviendo a presentar el mismo documento. No, el documento no amerita ser evaluado porque yo estoy pidiendo un respaldo de una planilla de obras y me traen descargo de un refrigerio. No tiene sentido. No va relacionado con el objeto. Entonces puedo decir, ¿no? Este descargo no ha sido evaluado porque no correspondía a la naturaleza del desembolso. Y tengo que ir revisando. Y algunos colegas, como les digo, hay experiencias que en los memoriales, en las notas que presentan, a veces no coincide con los legajos de documentación. Y muchas veces en el legajo de documentación han adjuntado todo tipo de documentos y no los han descrito. Entonces, cuando uno va a revisar, no existe el riesgo de que no considere un documento que era importante para disminuir la deuda, ¿no? Una factura o una acta de entrega. No lo he evaluado. No lo he evaluado porque no estaba descrito en su memorial.
No lo he evaluado porque no estaba ni mencionado en su nota. Puede ser que te han inducido al error con eso, ¿no? Pero tu obligación es verificar la evidencia. Tienes que ver si es suficiente. Tal vez ese documento era suficiente para descargar el monto. Y por causa de eso hay responsabilidad, ¿no? Los auditores somos llevados a tener responsabilidades administrativas por no evaluar un documento adecuadamente. No nos indujeron al error, pero nosotros teníamos la responsabilidad de evaluar el documento para ver si la evidencia es suficiente para sustentar nuestras conclusiones, ¿no? Entonces, no tenemos que analizar toda la documentación para sustentar las conclusiones, pero sí tenemos que evidenciar la documentación que tenga relación, que sustente nuestros hallazgos. Recientemente estábamos en la institución verificando algo bien interesante. Era una interpretación en un contrato. El contrato decía que las multas iban a calcular, ¿no? 5 días, si no se presentaba la planilla, 5 días al mes vencido, ¿no? El informe terminaba el mes y tenía 5 días para presentar. En el contrato decía 5 días hábiles. No, en el contrato decía 5 días calendario. Pero en el documento base de contratación, que es documentos adjuntos al contrato, también hablaba de la presentación de estas planillas mensuales y decía 5 días hábiles. Entonces había una incoherencia, porque el contrato decía 5 días calendario y el documento base de contratación decía 5 días hábiles. No, 5 días hábiles se puede tardar mucho más, porque si cae entre viernes, sábado y domingo ya no se cuenta, ¿no? Entonces tengo que esperar la siguiente semana. Pero si es calendario, no me interesa. Si cae sábado y domingo, se contabiliza igual. Entonces los días de multa se generaron por en nuestro... A ver, voy a preguntar aquí. ¿Qué harían ustedes en este caso? ¿Cuál toman en cuenta? Si hay una incoherencia entre su contrato y su documento base de contratación, sus términos de referencia. Si en el contrato dice 5 días calendario y en su documento base de contratación dice 5 días hábiles, ¿cuál toman en cuenta? Licen, Rocío. Adelante. ¿Quién está? Nicolás, Nicolás, ¿cómo está? Licen, bueno, yo tomaría en cuenta el contrato, porque el contrato es un acuerdo entre las partes y además está debidamente firmado. Para mí el contrato sería el que debería tomarse en cuenta. Exacto. Exacto. Es así. Hay que tomar en cuenta la jerarquía de documentos. Hay jerarquía de documentos, ¿no? Un contrato tiene mayor peso que un documento base de contratación. Pero es parte indivisible. Sí, pero hubo una incoherencia. Y como dice, ¿no? Nicolás, fue un acuerdo entre partes. El contrato está firmado por las partes, el abogado, la parte interviniente. El documento base no está firmado. Es parte integrante, sí, pero no es el documento que se firmó. Entonces, se respeta el plazo que estaba establecido en el contrato, ¿no? Y en ese caso, correspondían las multas, ¿no? Correspondían las multas. Entonces, esas interpretaciones. Ahora, ¿qué pasa? Hay otros casos también que en el mismo contrato, el contrato estipula en una cláusula unos días y en otra cláusula otros días.
Igual, en el mismo sentido, en una cláusula habla, las multas van a ser cobradas después de que transcurran 5 días hábiles en la presentación de productos. Así habla en su cláusula de presentación. Pero en la cláusula de determinación de multas se habla con 5 días calendario. Igual, dentro de los contratos hay jerarquía igual. Hay cláusulas que tienen peso, como la cláusula de multas, ¿no? No me interesan las otras cláusulas, pero lo que habló de multas y yo firmé y quedé con la otra persona que así me iba a calcular las multas, aunque haya discrepancia en otras cláusulas, pero esa cláusula es la que vale. Esa cláusula es la que yo debo actuar, es la que firmé. Entonces, hay también dentro de los contratos, cuando a veces en la experiencia vemos, hay discrepancia. Tenemos que agarrar, ¿no?, el contrato, la cláusula que tenga mayor peso para ese tipo de acción, ¿no? Ahora, si fue multa o fue en plazo o fue en vigencia, depende qué estoy analizando. Si fue en designación, ¿no? Hay cláusulas que están bien delimitadas para ese tipo de acción. Entonces, así es la evidencia. Tenemos que nosotros no necesitamos examinar toda la información para sustentar todas nuestras conclusiones, pero hay que tener un buen juicio profesional para hacer eso, ¿no? Tenemos que estar bien afinados para examinar el documento clave, ¿ya? Vamos adelante. Dice, ¿las evidencias de qué tipo hay, no? Y en auditoría, las evidencias son testimoniales, ¿no?, documentales, físicas, analíticas, informáticas. Unas de las más fuertes son las físicas, ¿no?, en auditorías de cumplimiento. Hay que ir a ver, ¿no? Tenemos que observar directamente. Un colega me decía, en sueldos y salarios para establecer auditoría de cumplimiento, para establecer cuál es el riesgo más grande que yo tengo en sueldos y salarios en la cuenta, me decía, yo tengo un riesgo que son ítem fantasmas, tengo que ir a verificar, me decía, no hay otra, tengo que pararme ahí, tengo que verificar, tengo que ver si entran, si marcan, si trabajan, es inspección física, dice, tengo que hacer observación directa. En almacenes igual tengo que ir a verificar. Rota mucho ítem, hacen perder. Tengo que verificar sus saldos, tengo que verificar sus actas de entrega. Tengo que verificar dónde están lo que se ha entregado. Esa evidencia es bien fuerte, ¿no? También las documentales, ¿no? Los documentos son bien fuertes, hay que pedir, hay que saber cómo pedir también, ¿no? Podemos pedir circularización a entidades, ¿no? A veces pedimos interpretación. ¿Cuál es su interpretación? Tenemos que saber redactar, ¿no? A veces mandamos notas y no nos entiende bien, nos mandan cualquier cosa la respuesta. Hay que redactar bien. El supervisor tiene que estar atento a eso, ¿no? A la redacción. Es un arte redactar. Hay que verificar lo que estoy pidiendo legalizado, estoy pidiendo por demás. Yo recuerdo recién una solicitud que me hizo un auditor. Solicitó, pero una lista inmensa de documentos. Y yo le pregunté, pero ¿te imaginas lo que estás pidiendo? Nos van a llegar cajas y cajas. El costo administrativo va a ser superior, ¿no?, a todo su presupuesto, me imagino. Tienes que tener cuidado. ¿Qué estás pidiendo? ¿Para qué vas a pedir todo? Ahora, si quieres verificar, pedir en PDF, ¿no? Y después del PDF evalúas y recién pides el físico. Pero no puedo pedir yo todo legalizado, ¿no? Es que no conozco. Hay que indagar, hay que conocer. No tenemos que tener cuidado. Esa es la evidencia.
¿no? Durante la ejecución hay que acumular evidencia y se va acumulando la evidencia. Es bien interesante cómo va configurándose la evidencia. Cada vez toma un cuerpo más sólido, ¿no? Como dice a la finalización de la etapa de ejecución de la auditoría, ¿no? Nosotros ya tenemos la evidencia, ¿no? Para el informe, porque ya determinar indicios de responsabilidad por la función pública es bien delicado. Tengo que tener buena evidencia, tengo que tener la certeza de que yo no estoy haciendo daño a las personas, ¿no? Porque a veces eso ven, ¿no? Las personas, ay, el auditor está haciendo daño, ¿no? El auditor no quiere entender, el auditor se ha puesto negligente, pero es la evidencia la que habla, ¿no? No, pero mira, aquí está el desembolso, usted ha autorizado, ¿no? Sin haber verificado. Tenía que haber agotado este procedimiento, no hay evidencia de eso. Ah, ya, es diferente, ¿no? Ahí se evitan los criterios particulares. Y después vamos a comunicación de resultados. Una vez que hemos planificado, hemos dicho, se planifica, se hace un relato de hechos, no se evalúa el control interno, pero el auditor debe ser tan... bueno, yo hablaba esto con la Contraloría, les decía, en mi criterio yo no estoy tan de acuerdo con que haya desaparecido la evaluación de control interno de la norma actual, porque no se olviden que para que haya una auditoría, dos elementos son básicos, que es la independencia y la evaluación de control interno. Porque si no eres independiente en tu institución, tú deberías hacer evaluaciones, procedimientos compilados, revisiones de documentación, procedimientos convenidos, ¿no? Otro tipo de trabajos. Pero si eres independiente, ahí es diferente, ¿no? Ahí yo voy a ejecutar con total criterio qué pruebas voy a hacer, ¿no? Mi alcance. No voy a estar esperando que la MAE me diga, así tienes que revisar, esto no revises, de tal forma reportarme los resultados, ahí ya vulnera mi independencia, yo debería desistir del trabajo, ¿no? Eso dicen las normas. Aunque en nuestra realidad es difícil, ¿no? Que un auditor diga, no, yo me voy a abstener, ¿no? Pero tiene que tener pericia como para poder dejar en claro eso y hacerle entender que se va a perjudicar, lo que está haciendo no es correcto. Más adelante, otro auditor va a venir, igual puede volver a revisar, ¿no? No se acaba. A veces la gente piensa, ah, eso ya se mandó a auditoría, ya no se va a abrir, ya no se va a auditar. Puede volver a auditarse. En mi institución y en otras también mucho me he topado con eso, ¿no? Dicen, no, ya el auditor ya lo ha revisado, revíselo, pues, Lick. Revise, por favor, mi proceso de contratación. Como ya está revisado, ya no lo van a volver a auditar. Y no es cierto. Si bien que por la norma de auditoría de confiabilidad y financiera se puede decir, sí, existiría una sobreauditoría porque ya auditado está volviendo a revisar. Puede ser, tal vez en ese sentido, pero estamos hablando de auditoría de cumplimiento, que es auditoría para ver si las, ¿no? Obligaciones contractuales y todo el deber ser, ¿no? Lo que está en la norma, se ha cumplido. Y el auditor puede decir, no, yo he revisado parte del proceso de contratación, ahora voy a revisar todo el proyecto. Desde su solicitud, voy a ampliar mi muestra. No, he revisado 3 proyectos, pues ahora voy a ampliar a 40 proyectos. Puede ser, puede ser. Esa parte he revisado las multas, pero no he revisado las multas de supervisión. Voy a ampliar a multas de supervisión. Entonces, no existe esa situación. Ah, yo he mandado auditoría, ya no me va a revisar. Te puede volver a revisar. Te puede volver a revisar. Pero lo que les decía es, un factor es la independencia y otro factor es el control interno, porque ahí tú evalúas los riesgos y también ves las debilidades del procedimiento de control interno.
Porque no se olviden que esta auditoría después nosotros tenemos que reportar un informe de control interno. ¿Y cómo vas a reportar un informe de control interno si no has evaluado el control interno? ¿De dónde vas a sacar los riesgos? Pero la Contraloría decía así, no, en el relato de hechos, cuando tú estés relatando los hechos, como es mínimo, ¿no? El proyecto es algo, el desembolso es algo más objetivo, me decían. Una auditoría se da cuenta, ya se da cuenta qué es lo que han vulnerado. Si es autorización, si es exactitud, si es salvaguarda. Una auditoría se da cuenta. Pero es posible, le decía, es posible, pero también existimos otros auditores que no somos tan expertos como para determinar así a primer relato de hechos, ¿no? Eh, pero ellos decían así, que ustedes tendrían que alcanzar un nivel de pericia superior para poder hacer eso. Poco complicado, ¿no? Porque nosotros nos hemos acostumbrado a hacer, para evaluar el control interno, siempre el relevamiento que consiste, ¿no? en hacer una narrativa, hacer un flujograma, en el flujograma ver que todo el procedimiento que está formalizado se esté cumpliendo y ver cuáles objetivos críticos no se han cumplido y en función de eso ver puntos débiles para recomendar. Pero no así, directo, ¿no? Solamente con un relato de hechos, ahí ya me di cuenta. Aquí falló esto, ¿no? No estaba bien cotejado, no estaba bien la integridad, la exactitud, el recálculo. Es bien complicado esa parte, ¿no? Entonces, pero es nuestro criterio y la Contraloría también lo defiende así, ¿no? Dice, no, van a perder el tiempo, tiene que ser más rápido las auditorías. Pero es un punto discutible porque si nosotros vemos los otros países, ¿no? De entidades de fiscalización superior, que son las EFS, en Chile, en Perú, se pide para auditorías de cumplimiento evaluar el control interno, ¿no? En nuestro país no se está pidiendo. Pero es algo discutible, como les digo, ¿no? Yo también entiendo el criterio de la Contraloría cuando dice que hay que agilizar, es por la rapidez que nos va a convenir. Yo entiendo perfectamente y todos queremos eso, ¿no? Pero ni siempre es lo conveniente. Bueno, pero esa parte es la que quería comentarles, ¿no? En auditoría. Vamos a la comunicación de resultados. ¿Cómo expresamos lo que hemos encontrado? No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, tal vez de alguien, alguna experiencia, algún tema que quiera denunciar o haya visto que haya en la institución auditoría. Es más, lo voy a mandaría, no sé si alguien caso, porque normalmente como les digo, es ese tema de nosotros denunciar un hecho, ¿no? Que todo vaya por auditoría, ¿no? Todo vaya por auditoría. Siempre hay que ver, siempre hay que ver. Ah, no se olviden esa parte. Hay perjuicio cierto, es decir, si voy a mandar a auditoría, la construcción ya no sirve, ya se ha caído el puente, vamos a colocar, ¿no? Un ejemplo. El puente construido ya no va a funcionar más. Hay una falla estructural determinada por un perito que dice que eso es inservible. El activo que he comprado se perdió,
¿no? Se ha caído, no funciona más, lo han utilizado mal, hay un perito que determinó que no funciona más. Entonces, cuando vemos eso, sí, ¿no? Ah, el perjuicio es cierto. Se ha materializado todo el riesgo. Ya no funciona. Entonces, ahí sí puede ser un factor para mandar a auditoría. Y nosotros tenemos que estar atentos ahí, ¿no? Tenemos que estar atentos. Si es que vamos a uno determinar el perjuicio cierto, o también citado las acciones por casos, ¿no? Estaba el contrato, no sé, suspendieron, dieron una orden de suspensión de, no sé, de 90 días, después retomaron el contrato, volvieron a dar una orden de suspensión por no cobrar las multas, etcétera, no sé, varios factores, pero fueron dilatando el contrato. Ahora, ¿qué se debió hacer? Manden auditoría. Ha tardado mucho el contrato. No, pero hay cláusulas que en el contrato dice cuando una de las partes ya no responde. Además dice, se tiene que conciliar las partes. Entonces, conciliar nos habla de tener un equilibrio, ¿no? ¿Cuánto ha gastado? ¿Cuánto yo he gastado? Tengo que hacer esa parte también, ¿no? Tengo que equilibrar, tengo que conciliar. No lo he hecho, no lo he hecho. Entonces, tengo que hacerlo. Y normalmente con acciones incompletas se manda auditoría, ¿no? O como les decía, ¿no? Ellos dicen, no, está mal ejecutado un ítem, hemos verificado y este ítem no se ejecutó bien. Ya, pero ¿existe un perito que ha determinado eso? Hay una evaluación y es decir, producto del perito lo que hizo, ustedes tomaron una acción para que ese bien no se deteriore, no se pierda. No. Entonces, no sirve mandar auditoría. No sirve mandar auditoría. Nosotros tenemos que tener bien clara esa situación. Cuidado, ¿no? Siempre yo les digo, no es la solución. Mandar la auditoría en las entidades públicas. Normalmente se ve eso. Pero nosotros en auditoría siempre revisamos esa parte, ¿no? Todas las actividades que la administración, que el contrato dice, que su manual dice, no sé, que su manual de puestos dice, ¿ellos han ejecutado o existen acciones pendientes? Si existen acciones pendientes, no corresponde todavía ser auditado. ¿Por qué? Por este principio de responsabilidad objetiva, que está en la norma también. Y responsabilidad objetiva es un criterio también jurídico. Tenemos que nosotros entrenarnos siempre en responsabilidad objetiva. Yo me acuerdo de un ejemplo de responsabilidad objetiva que se me queda siempre. Dice, un hombre, y voy a preguntar este ejemplo, ¿no? Un hombre se compra un perro grande. Le gusta el perro, él va, se compra el perro. Y un día de esos pide a su hijo, que tenía adolescente, ¿no? Pequeño, ¿no?
más pequeño que el perro, o de su mismo tamaño, ¿no? Pero mayor en fuerza el perro, le dice a su hijo, anda a pasear perro. Pero él sabía que el perro no es más fuerte, que podría pasar algo, ¿no? Pero él le decía, no, anda. El perro tiene que salir a pasear, llevarlo, por favor. Y lo lleva el hijo. En la calle aparece una persona, una señora, en la misma esquina. Y la señora, al ver el perro grande, no cruza al frente. La persona, la señora, va de frente, ¿no? Quiere esquivar al perro. Y en eso, el perro le ataca y le muerde. Le causa una lesión grave. Y yo pregunto, ¿de quién es la culpa? ¿De la señora? ¿Del adolescente? ¿Del dueño del perro? Esto para entender responsabilidad objetiva, esa definición. ¿Qué dicen, mis queridos colegas? ¿Qué dice Rocío? Rocío Vargas. ¿Mm? Leslie Arispe, ¿qué dice? No contesta. Tania. Creo que se han dormido. Licen, yo creo que la responsabilidad es el dueño del perro, porque debió haber salido con las medidas de seguridad, ¿no? Con su bozal, sabiendo que el perrito tal vez es muy agresivo. Exacto. La responsabilidad objetiva va en el aspecto de que el que autoriza, ¿no? Como el dueño, él conoce los riesgos. Él debe evaluar los riesgos. Por eso es que en las entidades, las MAES, las máximas autoridades, es difícil que ellos salgan ilesos de una responsabilidad, porque ellos deben evaluar los riesgos. Y las normas de control interno dice que las MAES o los directivos, porque gana más, ¿no es cierto? Gana más dinero que los técnicos. Precisamente ganan más porque ellos deben evaluar los riesgos y colocar políticas y procedimientos para administrar los riesgos, sea minimizarlos, sea transferirlos, sea anularlos. Y cuando ellos no demuestran una política, es una evidencia clara que él no conoce los riesgos. O si los conoce, no les ha dado la importancia que merecen, como este hombre. Él conocía que el perro era grande. Él conocía que su hijo era más débil. Él conocía de estas situaciones, pero no hizo nada. Tal vez debió decir, ¿no? Saca al perro con la correa, saca al perro, pero cuando veas una persona, ve al frente, ¿no? O saca en un horario donde no hay nadie. Él debió administrar ese riesgo y no lo hizo. Entonces nosotros cuando vemos esa situación de desembolsos, de negligencia, ¿no? De autorización, a veces colocamos una firma de las MAES, ¿no? Y esa firma ha permitido que el desembolso salga. Y ellos deberían controlar esa parte. Hay excepciones, claro, hay excepciones. Por ejemplo, hay casos donde el formulario
está diseñado así de entradita, que la MAE tiene que firmar planillas, que la MAE tiene que firmar actas de salida. Yo digo, wow, la MAE está en todo lado. Pero, o sea, es el diseño del formulario, pero eso no quiere decir que la MAE, por ejemplo, en una comisión de recepción, no, de darse el caso, ¿no? Por ejemplo, he visto una situación de un equipo de una cama de hospital estaban comprando, ¿no? De 3 descensos, de 2 descensos, eran unas especificaciones técnicas que la entidad había pedido de una forma y el proveedor entregó de otra forma. Pero en la auditoría, ¿por qué, digamos, los administrativos? Porque a veces designan comisiones administrativas que no conocen de equipos médicos. Yo tampoco conozco, yo menos podría darme cuenta si una cama es de 2 descensos, de 3 descensos, o si un rayos X tiene tanto de lúmenes, no sé, pues qué medidas se darán, ¿no? Yo no podría, por más que participe, por más que me muestren, yo no podría darme cuenta. No lo puedo hacer. Pero hay un técnico que es delegado para eso. Hay una comisión de recepción y hay un especialista. Él debe revisar. Entonces, en algunos procesos, ¿no? Donde la MAE ha recepcionado, ha firmado, él ha presentado descargo y ha dicho, sí, evidentemente yo he visto el bien, pero yo no podía aseverar porque mi formación es abogado, yo no soy médico. Entonces, ellos han demostrado que evidentemente no podía administrar ese riesgo, porque también la transacción era atípica, no era recurrente, no compraban cada día, ¿no? Entonces, hay criterios donde ellos pueden demostrar, entonces la responsabilidad ya no emerge para ese caso, no, la responsabilidad objetiva cambia, y cambia para el que conoce más, porque el que conoce más es el que es entendido en la materia, ese puede delimitar mejor los riesgos, ¿no es cierto? Y esa responsabilidad no se puede transferir, no se puede transferir. Entonces, esa es la responsabilidad objetiva. Y debajo de ese término de responsabilidad objetiva, la Contraloría también nos dice, por si acaso, para programar una auditoría, para hacer una auditoría, no la hagas por partes. Como dicen, no, ya se termina el proceso de contrato, voy a auditar. Sí, pero producto de ese error en la ejecución o en el seguimiento o en subsanar los errores, ¿vas a erogar más dinero? Sí, voy a erogar más dinero. Entonces, ¿para qué vas a programar por partes? Estás programando una parte, después vas a programar otra parte, después no te va a aceptar la programación, la Contraloría, porque tienes que hacer en forma integral, ¿no? Porque el responsable que determines aquí también va a ser responsable de lo que haga posteriormente, ¿no? En una acción administrativa. Entonces, esos términos de responsabilidad objetiva son bien importantes para manejo de los auditores. Y no solamente para manejo de los auditores. Creemos también que los administrativos también deben manejar estos términos, ¿no? Porque nadie está sujeto a no materializarse un riesgo en su entidad, ¿no? Tenemos tantas actividades, siempre hay un riesgo de que se pueda materializar un riesgo de forma negativa, pero tenemos que administrarlos, ¿no? Bueno, vamos a la parte del informe. Estábamos ahí. Licen, ¿le puedo hacer una consultita? Adelante, Mabel. Ya, lo siguiente es en el
en lo que es las actas de recepción definitiva, ¿es correcto que que el ERE, en este caso, la MAE tenga que colocar y firmar y poner un visto bueno? Es lo que les digo, ¿no? Hay que analizar el procedimiento, el flujograma, Ujú. cuando esos documentos, por ejemplo, en qué momento se los derivan a la MAE. Porque una cosa es que la comisión, ¿no es cierto?, haga la verificación técnica, el parte de control de calidad, está bien, la comisión está verificando. Y ahora, ¿en qué momento le mandan a la MAE? Es decir, la MAE va y verifica eso, va al almacén la MAE. No va, pues, no va la MAE, no verifica nada, pero le hacen firmar, o sea, le hacen poner el visto bueno a esas actas, Y cosa por que eso, yo no estoy de acuerdo. ¿qué verifica en el visto bueno? La exactitud de los cálculos, Y ¿no? no, Sí, o sea, simplemente para que vaya a pago tiene que estar ahí su firma y su visto bueno, y no me parece a mí correcto, porque por algo lo ha delegado a la comisión de recepción. No bastaría simplemente con hacer recepcionar en secretaría con el sello, pienso yo, no pedir una firma y un visto bueno, porque si no, entonces él también sería comisión, pienso yo. en administraciones pequeñas, donde no se puede hacer segregación de funciones, digamos las MAES, vamos a hablar, ¿no? En instituciones bien chiquititas, ellos tienen que asumir, ellos tienen que ir a verificar, porque no hay personal, no hay plata para pagar. Pero en instituciones más grandes sí hay personas que están delegadas para hacer eso, y en su manual de funciones dice, porque no podemos olvidar que hay que evitar la duplicidad de funciones. Es decir, si un técnico revisa la integridad y su supervisor verifica que él haya revisado la integridad, yo no tengo por qué dudar de eso. Yo no tengo que volver a revisar como MAE o como secretario otra vez ese procedimiento que ya a ellos se les paga para hacer eso. Pero lo que yo sí debo hacer es evaluar los riesgos. Por eso soy MAE. Por ejemplo, yo he visto un control que tenía un técnico, ¿no? De talento humano, de recursos humanos. Él decía, cuando me envían un contrato, yo tengo mis controles, tengo mis cuadros de oportunidad, sé si que el contrato va a ser recurrente, tengo mis controles. Los técnicos no tienen. Tengo también mis techos presupuestarios, sé que si esas contrataciones están saliendo de mi contratación, del presupuesto que yo tengo, yo he construido controles. Ah, muy bien. Entonces, tú cuando viertes tu firma, estás evidenciando que estás cumpliendo esos controles. Sí, eso evidencio con mi firma. Ah, muy bien, está delimitado lo que tú estás haciendo. Entonces, tú no estás verificando todo el recuento físico. No, yo no estoy verificando eso. Yo estoy verificando otros controles, que haya salvaguarda, que esté bien almacenado, ¿no? Que haya condiciones, que esté bajo llave. Eso yo evidencio con mi firma. Muy bien, entonces has identificado tus riesgos, porque tampoco es entendible que, o sea, no, para salvarle, ¿no? De responsabilidad, él no va a firmar, pero entonces, ¿para qué se le paga más? ¿Para qué se le paga más? ¿No es cierto? Tenemos que establecer los riesgos. Él tiene que evaluar los riesgos. Y esa es la parte donde hay deficiencias. Normalmente yo no conozco entidades que tengan unidades de evaluación de riesgo. Entonces, realmente la persona, la MAE o el secretario, o no sé, las personas, los directores, tienen que tener mucha experiencia para hacer eso. Y tienen que demostrar en análisis de riesgos que ellos, y producto de ese análisis de riesgos, tienen que colocar en sus manuales de funciones, por si acaso, yo suscribo las actas, pero verificando
la salvaguarda, no la integridad, ¿no? Hay que colocar así. ¿Qué quiere decir su firma? ¿Qué quiere decir esa firma? ¿Qué ha verificado? Porque tampoco no puede no verificar nada, ¿no es cierto? No sé si se entendió, Mabel. No es tan sencillo, ¿no? Sí, sí, Lins, sí, Lins. Gracias. Ya, sí, hay que hacer trabajos normalmente de análisis de riesgos, de procedimientos. No es tan fácil hacer esto, pero cuando uno ya lo logra, ay, es un descanso. No evaluar los riesgos siempre es un descanso. Vamos, estamos en la parte final, comunicación de resultados. Les decía, los informes deben ser convincentes, claros y oportunos. Tenemos que tener informes convincentes. En la redacción debe ser magistral, ¿no? Tenemos que tener una redacción de decir, tal persona fue contratada, tal persona en su manual decía que tenía que recibir los trámites y verificar la fecha de las multas. Y tal persona fue designada, tal persona verificó de forma errónea porque su cálculo no coincide con el contrato dice tantos, su informe dice tantos, ¿no es cierto? Producto de eso se pagó tantos beneficios. Tiene que ser una redacción tan prolija, hay que evitar la redundancia de datos, ¿no? Tiene que ser también oportuno el informe, porque a veces un error es que en las unidades de auditoría interna hay auditorías, yo tengo mi unidad de auditorías desde hace 7 años están ahí. Recientemente hemos levantado un inventario y hemos verificado que 7 años está un informe ahí. ¿No? Hay otros que son más recientes, ¿no? Pero la oportunidad hay que hacer, no hay que verificar. El informe, como hemos hablado, ¿no? Se reporta hallazgos que dan indicios de responsabilidad por la función pública. Pero para que nosotros tengamos este informe, tenemos que tener sustento legal. El informe del auditor, antes de ser emitido, tiene que tener un informe de corroboración del abogado, más que de corroboración, inclusive de tipificación. El abogado debe ver con su propia óptica. En la práctica, pocas veces he visto ese relacionamiento, ¿no? Normalmente los auditores le explican al abogado cómo han visto y a veces los abogados piden el informe y copian el informe, ¿no? Del auditor. Pero no debería ser así. El abogado debería hacer un análisis profundo, ¿no? Debería hacer un análisis doctrinario, como estamos hablando así, ¿no? De responsabilidad objetiva, de perjuicio cierto. Debería acudir a otras normas, debería ir a códigos, debería ir a sentencias, no sé. Debería ir a más documentación, ¿no? Que respalde. Porque no compete al auditor hacer ese tipo de declaraciones, ¿no? De estar metiéndose en la parte jurídica. Hay que ver esta parte siempre con los abogados. Por eso la norma dice que con los abogados tenemos que trabajar desde la planificación. Siempre hay que ver con los abogados, ¿no? Mira, este documento para ti en tu criterio no puede generar una responsabilidad. Sí, puede generar una responsabilidad. ¿Qué tendría que acontecer? No, este documento debería ser firmado de tal forma. Este documento debería ser emitido de tal manera. ¿Quién dice eso? ¿Qué norma prevé eso? La norma tantos, ¿no? Muy bien. Y como auditores vamos nosotros también creciendo, ¿no? Vamos siempre creciendo, vamos siempre vigilando que la normativa se cumpla, aprendiendo también a nuestros colegas, los abogados, ¿no?
Esta auditoría requiere mucho conocimiento jurídico, ¿no? El auditor tiene que capacitarse, tiene que hacer diplomados, tiene que hacer especializaciones, porque como les digo, estamos hablando de informes que van a comprometer a personas, ¿no? Van a colocar a personas en la cárcel, van a colocar a personas a devolver dinero y tener un informe es bien riesgoso, ¿no? Porque ni aun que la persona falleciera, igual el informe debe ser notificado a sus parientes, ¿no? A los declaradores de herederos que se han declarado herederos, ellos van a ser notificados, ¿no? Para que devuelvan ese dinero. Entonces, no exime la responsabilidad. Es muy delicado. Entonces, la redacción debe ser bien prolija, debe ser una redacción bien contundente. No podemos nosotros equivocarnos en esa parte, ¿no? Involucrar a personas inocentes o desvirtuar a personas que están haciendo un daño pero flagrante, ¿no? En el Estado. Tenemos que ver siempre ese equilibrio, ¿no? Y también exponemos en comunicación de resultados un informe de control interno, ¿no? El informe de control interno tiene que tener, ¿no? La redacción de la condición, criterio, causa, efecto y la recomendación. Hay que tener eso, ¿no? Nosotros tenemos que tener todo el asidero para poder emitir un informe de control interno. Bueno, ya casi terminando, ya estamos casi llegando a la hora. No sé si hay alguna consulta, alguna apreciación o duda que hayan tenido de esta auditoría de cumplimiento, que es la auditoría más importante, vamos a decir, ¿no? En el Estado, porque todos siempre quieren saber, ¿no? Ah, se ha llevado plata, ¿no? No, no, háganle auditoría, tiene que devolver la plata. Mucho se escucha eso, ¿no? Siempre está ahí. No, ¿cuánta auditoría? Háganle auditoría, ¿no? Que vaya a la cárcel. Entra una MAE, no, tiene que hacer auditoría de todo. Y precisamente, por ejemplo, este año, cuando programábamos las auditorías, la Contraloría decía, reserve ese tiempo, ¿no? Porque seguramente las nuevas autoridades van a querer auditar todo, ¿no? Van a querer auditar todas las cosas. Y es cierto, pasa eso. Y el auditor tiene que estar preparado para hacer este tipo de auditorías. La capacitación debe ser constante, ¿no? El adiestramiento técnico adecuado. Así, colegas, no sé si es que alguien tiene una pregunta, alguna aclaración en su entidad, tal vez hay algún, también, no sé, una denuncia, algo que no esté claro. Creo que entonces creo que se ha entendido, ¿no, compañeros? Hay que tomar en cuenta siempre eso de la prescripción, ¿no? Los delitos por ¿no? La ley en contra de la corrupción, ¿no? Marcelo Quiroga, eh, no prescriben, ya no prescriben. Antes eran 10 años, ¿no? Pasó 10 años, la responsabilidad civil ya prescribía, no devuelves más dinero. Hoy no, hoy pueden pasar 40 años, igual te pueden convocar. Como les digo, si es que ha fallecido la persona, como se ha dado en muchos casos que yo he visto también, hemos querido notificar y la persona ya había fallecido, hay que ir al CERESI, ¿no? Hay que sacar sus datos antes de publicar y efectivamente la persona ha fallecido. Entonces ahí coordinamos con jurídica
para conseguir los nombres de sus familiares, ¿no? Y a sus familiares notificamos. Aunque parece algo bien injusto, ¿no? Porque, ¿por qué debería un familiar responder, ¿no? Por las acciones de otra persona que se ha equivocado? Pero la ley está diseñada así, ¿no? La ley prevé que si te has adueñado de forma ilegítima de recursos del Estado, has comprado bienes, ¿no? Has comprado propiedades y el Estado tiene que recaer sobre esos bienes, ¿no? Ya los presume un poco que de forma mala vida has formado esos capitales, ¿no? Y claro, ellos van a tener que demostrar, ¿no? Tal vez son bienes que se han adquirido antes o... Bueno, eso ya son otras instancias de un juicio vía coactiva fiscal, ¿no? Tenemos que recordar que todas las auditorías que se hacen con esta norma es vía coactiva fiscal, no es vía ordinaria, es vía coactiva fiscal. Es solo una instancia para entidades gubernamentales. Has Y le hice cometido... una consultita, o dos diré, dos consultas. La primera es, ¿desde qué año es lo que ha cambiado la normativa que ya no prescribe ¿qué se llama? La responsabilidad civil? O sea, de los 10 años. ¿Desde qué año han modificado esa normativa? Mabel, tengo entendido que es desde el 2009 exactamente, pero estoy con alguna duda de la fecha exacta. Pero el 2009 tengo entendido que ya no prescribe, ¿no? Entonces todo hecho anterior todavía está con esa norma, porque la norma no tiene carácter retroactivo. Ya. Pero si gustas, me escribes, yo te puedo buscar los datos, te lo puedo facilitar también. Ya. ¿Ya? Y Licen, la segunda preguntita era, Ya. ¿hasta qué grado de consanguinidad es que, digamos, tienen que pagar los parientes o los hijos de Hasta, alguna hasta el acto? tercer grado, que Tercer tengan grado? tercer grado. Hasta ahí va. Un poco Sí. triste, ¿no? Poco peligroso siempre, ¿no? El riesgo de trabajar en una institución pública. Pero sí, tengo entendido eso, que es hasta el tercer grado. Mabel. Ya. Gracias, Licen. Ya, Mabel. No sé si alguien tiene alguna pregunta más, tal vez ya para ir cerrando, ya estábamos también sobre la hora. Si me permite aclarar, el tema de que no prescriben ya está establecido en la Constitución Política del Estado en el artículo 324. Entonces ahí dice que ninguna deuda con el Estado prescribe. Entonces, a partir de la vigencia de la nueva Constitución Política del Estado desde el 2009, como usted dice, está vigente. Muchas gracias, Nicolás. Datos exactos. Usted es abogado, creo. Gracias, Nicolás. Perfecto. 2009. Entonces, es ese año, ¿no? Hay que estar atentos siempre a los documentos que se hayan generado antes. Todavía no se puede calificar, ¿no? Como que no va a prescribir, ¿no? 2008, 2007, eso ya prescribe, ¿no? Pero los otros no va a prescribir. Eso, mis colegas, nosotros estaríamos quedando aquí. Mañana tenemos que ver todavía algunas auditorías, como ser de ambiental, tenemos que ver tecnologías de información y proyectos de inversión pública. Auditorías que no son muy comunes, que no se practican casi por las unidades de auditoría interna. Mañana vamos a explicar por qué. La Contraloría es la que más aplica estas auditorías, ¿no? Ambientales, por ejemplo, la Contraloría. Tecnologías de información no he visto mucho hacer, la verdad, pero está en nuestra norma. Y proyectos de inversión pública también no he visto mucho hacer. Normalmente se va más por la auditoría de cumplimiento, ¿no? De obligaciones contractuales para ver proyectos. Pero existen estas auditorías y mañana las vamos a ver un poco de paso, ¿no? Pero esta auditoría era muy importante resaltar porque es la que más nos compete, ¿no? Eso, mis estimados, entonces mañana nos estaríamos encontrando a las 8:30
Yo me despido por acá. Que tengan un descanso reparador. Gracias, Licen. Hasta mañana. Hasta mañana. Licenciado, primeramente agradecerle por habernos acompañado el día de hoy. Ha sido un honor estar en sala con usted. Hasta mañana, licenciado, y que tenga un buen descanso. Gracias, María. Igualmente. Gracias.